Hola Tauro, bienvenido al Eli Astral. Como siempre, con todo el amor del mundo te saluda otra Tauro y te invito a suscribirte. Si eres nuevo suscriptor, cuéntamelo en los comentarios para darte un saludito especial, ¿ok? Bueno, te cuento que cuando nos ves, pues Apoyo es un refugio de gatitos y perritos, por eso es importante. ¡Ay, Dios, se pegó! Es que están limpiadas con las esencias. Bueno, este especial amor tiene 3 partes. Recuerden que primero leemos su energía, luego vamos a solteros y conexiones. Hoy el arcángel Raziel quiere decirte lo siguiente. Presta atención a las señales. Te estoy trayendo información esotérica y ayudándote a entender verdades espirituales. Tu comprensión espiritual se está elevando a otro nivel a medida que te mantienes receptivo. Mantén una mente abierta y deja ir las ilusiones y pensamientos limitantes. Yo te guiaré a través de estos cambios. Bueno, quiero que ya mismo decretes en los comentarios lo siguiente. Tengo comprensión espiritual elevada. Tengo comprensión espiritual elevada. Creo que últimamente los Tauro estamos conectando mucho con esta parte espiritual, astral, esotérica, y se me hace genial. Y no lo digo porque el fin de semana haya estado en la toma de ayahuasca, no, sino porque en general siento que últimamente me llega muchísima información. De hecho, cuando he estado en lecturas esta semana es como que, no sé, llega mucha información al tiempo. Bueno, entonces recuerda hacer el decreto. Ábrete a las posibilidades, mantén la mente abierta o escribe que tienes la mente abierta. Y bueno, porque cuando tú lo escribes, lo decretas para tu vida, así que te invito a ponerlo en los comentarios. Veamos qué más nos dice para la energía de estos días. Y recuerda que es general, toma lo que te resuene y el resto libéralo al universo. Bueno. Te dice, tus obras revelarán los orígenes. Siento que a través de nosotros se van a empezar a manifestar cosas del universo. Los orígenes, la fuente, el universo, Dios, nuestros ancestros. La energía está muy conectada con nuestros ancestros estos días para los signos tierra. Eso me ha resonado mucho en estos días. Y me dice, no falles a tu palabra, a los compromisos que hemos hecho. Aquí en estas dos, sí, hay mucha ancestralidad. Tenemos los arcoíris, los colores de nuestros ancestros. Entonces, sí, definitivamente, mantente receptivo en estos días, sobre todo a las señales que veas en sueños, en estas lecturas. Te invito a que te suscribas porque siento que para los Tauro vamos a empezar a recibir mucha información. Y si eres nuevito, recuerda dejármelo ahí para saludarte. Bueno, veamos qué iniciales hay. Si quieren una lectura privada, en mi primer comentario y en mi descripción están mis datos. Signos importantes, la A. Iniciales, la S. La P. La V y la E. Puede ser inicial del nombre, del apellido o de la forma como le dicen a esta persona especial, ¿ok? Bueno, y veamos qué signos. Signos importantes. Tenemos a Piscis, tenemos a Escorpio, tenemos a Cáncer y tenemos a Capri, ¿ok? Puede ser el signo solar, ascendente o Venus. Bueno, comenzamos con los que están solteros, los que no tienen ninguna persona especial y luego vamos a los que sí tenemos. Y como siempre, los invito a ya mismo suscribirse. Bueno, para ti que estás soltero te sale la carta gris. Te dice, los finales son inevitables. ¡Wow! A ti o sea, esta parte aplica si no piensas en tu ex. Pero me dice que algunos de ustedes todavía, aunque ya no quieran regresar con esa persona y aunque son perfectamente conscientes de que no hay la posibilidad,
todavía se siguen preguntando el por qué, ¿sí? Y es una lección que tienes que aprender, el hecho de que la gente tiene o tenemos un tiempo determinado para estar en la vida de las personas, ¿sí? La carta del Rey de Oros me dice en este momento que entonces miren que nos está hablando básicamente de tener como la capacidad de sobreponernos a ese final. La carta del Rey de Oros me dice que es un buen momento para enfocarte en todos tus proyectos económicos, en tus proyectos productivos, en tus proyectos profesionales, en avanzar hacia esas nuevas cosas, hacia esas metas. Que no vea la soltería como un tiempo de soledad, sino que vea la soltería como un tiempo en el cual tú puedes tener más espacio para otras cosas. Tenemos en este momento este 5 de espadas invertido, ¿sí? Me dice que tienes que hacer el duelo y tienes que hacer el funeral. ¿Qué es el duelo y el funeral? Deshacerte de cosas de esa persona, de esa relación. Te repito y te aclaro porque esto puede ser algo confuso. Esta lectura de solteros es para personas que ya no sienten algo por su ex ni quieren volver, pero aún así es como que luego de una relación esta parte se estancó y no fluye, ¿sí? Entonces me dice, es momento de deshacernos de todo lo que nos recuerda el ex. Ojo que eso no aplica para deshacerse de hijos, ¿no? Recuerdos del ex. La carta del 3, mira, me dice distancia, ¿sí? Alejamiento. Esto es lo que hay que tomar de gente pues con la que hayas salido antes. Y finalmente la torre, o sea, ya cartas de distancia, de ruptura, de que se acabó, de ya no más, de dejar el pasado atrás. Deja de tener contacto con la gente que te recuerda a esa persona, deja de estarle buscando. Si ya no quieres, o sea, a gente, no a tu ex, sino deja de estar buscando, frecuentando lugares que te recuerdan. Sigue adelante, avanza, enfócate en esa parte profesional y vas a ver cómo todo fluye de una mejor manera. Bueno, pasamos ahorita ahora a los que tienen una persona especial. O sea, estos pueden tener ex, pero pueden querer regresar con él o con ella. Y veamos qué les quieren decir las cartas hoy. Bueno, momento de ir diciendo el nombre de esa persona en la mente, ¿ok? Bueno, tenemos la carta de las expectativas. No busque la aprobación de nadie. Wow. Saben que a veces los tauros somos muy tercos y bueno, de paso te recuerdo que te suscribas. Somos muy tercos, pero... y caemos en varios errores, ¿no? De querer ser muy complacientes. Es algo que hay que mejorar, Tauro. Es algo que hay que mejorar y que te está diciendo que tienes que mejorar. Aquí hay una relación que necesita pasar una prueba. Y está bien difícil que la pase. No te quiero llenar de expectativas. O están atravesando una prueba. Me dice, parte de atravesar la prueba, no sé, un distanciamiento, una etapa difícil, es que cada uno asuma la responsabilidad de sus actos. Sí, yo pienso que la cosa está difícil, pero no imposible. Y se viene una propuesta de parte de esta persona. Sí, se viene una propuesta. Si están en contacto cero, te va a contactar a través de redes sociales. No te va a llamar, digamos, no te va a ir a ver personalmente, va a tantear el terreno porque yo siento aquí una situación bien tensa entre Tauro y su persona especial. Quiero clarificar un poquito más esto. Hay una prueba, hay una tentación. Ojo con las tentaciones en estos días, ¿sí? Ojo también con comentarios o publicaciones
o conversaciones con otros terceros que se puedan prestar para malas interpretaciones. La carta de la princesa te dice: tú puedes ser tu propio caballero. Nuevamente te invita a no ser tan codependiente, Tauro. Creo que podrías estar cayendo como en esto, ¿no? Entonces mira lo que estamos hablando. Ojo con las tentaciones. Una propuesta que llega. La solución de esta prueba que va a vivir tu relación es asumir responsabilidades sin codependencias. Quiero que ya mismo vayas a tu signo ascendente. Y si no le conoces, quiero que vayas al de Sagitario. Wow, Sagitario es mi ascendente. Toma lo que te resuene y el resto libéralo al universo. Recuerda suscribirte, activar la campanita, dejarme un like. También visitarme en Facebook, Instagram y TikTok. Bendiciones. Querido universo, decretamos en este momento que estos días y estas noches serán de bendición, de prosperidad para la vida de la persona que se encuentra escuchando este audio en este momento. Decretamos que hay una protección especial. Pedimos a San Miguel Arcángel y a todo el ejército espiritual para que estén cuidando y guiando todos y cada uno de los pasos de las personas que están aquí escuchándonos. Además, también pedimos con especial corazón, con especial intención y fe, que todos y cada uno de los sueños, de las metas, de las ilusiones que esta persona tenga durante este mes se hagan realidad. Pedimos además que cualquier obstáculo que haya sido colocado de manera física, de manera espiritual, en la vida, en el camino y en el andar de esta persona, sea quitado y sea retirado. Que sus pasos sean livianos y que pueda avanzar prontamente hacia cada uno de sus sueños. También pedimos en este momento que un rayo de luz violeta inicie desde su chakra coronilla hacia su chakra raíz, limpiando, transmutando toda energía negativa, toda dolencia, todo dolor, todo pensamiento negativo, todo sentimiento de desánimo y de pesimismo. Decretamos también que hay salud en cada una de sus células y también decretamos que esta persona cada día puede conectar más con su intuición, con su yo superior. Decretamos además que su familia se encuentra bendecida y que cada día serán más y más unidos en amor y en verdad. Gracias, recuerda compartir este video y suscribirte.